En julio de 1741, el pastor Jonathan Edwards, fundador del congregacionalismo a nivel mundial, predicó en Enfield un sermón que trascendió las fronteras de su país y que trascendió los años. Han pasado 279 años de ese día y su sermón todavía sigue haciendo efectos. Ese sermón se titulaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Una de las mentes brillantes de la teología reformada expuso ese día su caso de manera implacable. Miles llegaron a los pies de Cristo a través del testimonio y las predicaciones de este pastor evangelista. En una de las partes de su sermón, el pastor Edwards dice lo siguiente: el arco de la ira de Dios está curvado. La flecha está lista en la cuerda. La justicia dirige la flecha a un corazón y tensa el arco. Y solo es por la simple misericordia de un Dios que está airado, quien sin ninguna promesa y obligación del todo retiene la flecha por un momento antes de que se embriague con tu sangre. Así están todos entre ustedes, quienes nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas. Todos aquellos que nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido lavados de la muerte en pecado a un nuevo estado, y nunca han experimentado la luz y la vida. Todos están en las manos de un Dios airado. Él basó este famoso sermón en un versículo de Deuteronomio 32, el versículo 35, en donde Dios declara: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Y la mayor parte del sermón de Edwards consiste en unas 10 consideraciones que los pecadores deberían saber, y la conclusión de su sermón es que no existe nada que pueda salvar a los pecadores del infierno, solo el deseo de Dios. Y él finaliza su sermón con una última advertencia. Por lo tanto, todos los que se encuentran fuera de Cristo, despierten ahora y huyan de la ira que está por llegar. Jonathan Edwards, al predicar este sermón, tenía en la mente los inconversos, los gentiles, los paganos, los que nunca habían creído en Jesús, a un grupo específico de la sociedad de aquel entonces que hasta ese momento no habían creído. Pero quisiera en los próximos minutos enfocarme en un grupo de hombres y mujeres que sí gustaron de las buenas noticias, pero que nunca tomaron el Evangelio en serio. Se calcula que en la Argentina hay unas 4 millones de personas que se congregan con cierta perseverancia, podríamos decir, pero que hay 2 millones que probaron el Evangelio y que hoy no están en ninguna de las congregaciones. Y específicamente a ese grupo quiero dirigir el mensaje en esta ocasión. Y aquellos que se encuentran dentro de los 4 millones que se congregan
pero que no han tomado a Dios en serio. Para entender este versículo de Deuteronomio 32, tenemos que leer todo el capítulo, y al hacerlo vamos a observar entonces que es un mensaje profético que Dios dio a su pueblo por medio de su líder Moisés. Por lo tanto, más que un mensaje a pecadores empedernidos, podríamos decir que es un mensaje a la iglesia carnal de todos los tiempos. Debería entonces retitular el mensaje de este sermón diciendo: cristianos carnales en manos de un Dios celoso. Spurgeon solía decir a sus estudiantes: cuando ustedes hablan del cielo, por favor, sonrían. Cuando hablen del infierno, sus rostros normales ya es suficiente. Sin perder la reverencia que implica compartir la palabra, hay en mi corazón un peso, hay en mi corazón un anhelo, una oración, para que muchos de aquellos que han gustado del Evangelio en este tiempo puedan volver a casa. Es un mensaje a las 5 vírgenes insensatas de la parábola de Jesús allí en Mateo, que no tuvieron suficiente aceite de reserva mientras la espera se hacía prolongada para que llegara el esposo. Es un mensaje a la iglesia insensible que ha perdido su primer amor y que Dios nos llama a recuperar ese amor. Es un mensaje a la iglesia que se creyó rica, pero que ha caído en la pobreza espiritual. Es un mensaje a la iglesia que guardó fielmente las Escrituras por un tiempo, hasta que se enredó en doctrinas falsas para beneficio propio. Es un mensaje a la iglesia carismática que en nombre de los dones proféticos tergiversó la profecía para la explotación de su pueblo. Es un mensaje a la iglesia que sigue adelante con los programas, que cree que está viva porque tiene las actividades abiertas, pero que espiritualmente hace mucho tiempo que está muerta. Hace mucho tiempo que está Jesús a la puerta golpeando para ver si lo dejan entrar. Es un mensaje a la iglesia que creyó que tenía suficiente colirio para poder ver lo que está sucediendo, para curar su ceguera, pero que hace tiempo que está ciega y no entiende los tiempos y el kairos de Dios en el cual estamos viviendo. Es un mensaje para la iglesia que comenzó bien, pero que se dejó llevar por las preocupaciones y los afanes de esta vida y poco a poco se fue alejando del redil. Es un mensaje para la iglesia que malgastó su herencia y que hoy se encuentra comiendo entre los cerdos. Y hay una invitación de Dios para volver a casa. Es un mensaje para la iglesia que está camino a transitar el invierno espiritual, en el desarrollo final, en el desenlace final de la historia, cuando podrían ser parte de la partida en verano. Quisiera entonces que veamos más de cerca este mensaje profético de Moisés y rescatar algunas verdades y algunas advertencias para nuestra vida. En primer lugar, lo que vamos a observar al leer este pasaje, que hay una advertencia, que hay un llamado, que hay un recordatorio por el cual vendría el castigo. Y lo primero que podemos leer es que se olvidaron de la palabra de Dios. Deuteronomio 32, los primeros 4 versículos nos dicen lo siguiente: Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar.
y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Encontramos en estos versículos un llamado a prestar atención al mensaje que Dios tiene para su pueblo y un deseo de que esa palabra produzca fruto, al igual que el rocío, la llovizna o el aguacero produce los frutos en los campos. Hay un llamado hacia los predicadores, hacia los que enseñamos, a los que predicamos, a entregar un mensaje cristocéntrico que esté fundado sobre la roca, no sobre una roca, no sobre una verdad, sino sobre la verdad que es Cristo, ya que solo su obra es perfecta y solo sus caminos son justos. En medio de tantas voces y tantas palabras proféticas que hemos escuchado en los últimos años, hay muy poca palabra que puede ser rescatada como palabra de Dios. Mayormente fueron mensajes aduladores, mensajes para acrecentar el ego del profeta o del ministro, y no mensajes que condujeron al pueblo a la reflexión y a un mayor acercamiento y a un mayor compromiso con el emisor de esa palabra, que es Dios. En los últimos años hemos escuchado más mensajes de corte psicológico que apuntaban a la estima de la persona, a sentirse bien, pero en muy pocos púlpitos se ha enseñado la palabra como fundamento y como pilar del edificio que queremos construir. Y eso nos dio como resultado una iglesia raquítica, una iglesia empobrecida, una iglesia con pocas reservas espirituales. Y en tiempos como los que estamos viviendo, se sabrá la solidez que tuvo nuestra fe. En segundo lugar, hay una advertencia o una denuncia porque olvidaron de dónde Dios los sacó. Los versículos 5 en adelante dicen: en forma corrompida se han comportado con él. No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te lo hará saber. A tus ancianos, y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y comió el producto del campo.
Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carnero de raza de Basán y machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. En nuestros 30 y un poco más años de ministerio, hemos visto muchas personas que fueron literalmente rescatadas de las garras del enemigo y que fueron bendecidos generosamente por el Padre. Vidas que sin ese encuentro con Dios estarían eternamente perdidas y en serios problemas. Todos aquellos que conocimos a Dios hemos disfrutado de las bendiciones de Dios. Bendiciones económicas, la salud, la familia, relaciones, planes, proyectos, viajes. No solamente hemos recibido lo justo y lo necesario para vivir cada día, que fue el compromiso que Dios ha hecho con nosotros, de no hacernos faltar nada, sino que también hemos disfrutado lo que dice el Salmo 37 cuando escribe diciendo el salmista, que nos gocemos, que disfrutemos de la presencia de Dios y como consecuencia vamos a ser beneficiarios de los deseos de nuestro corazón. Y hemos disfrutado de cosas extras que Dios nos ha dado. Pero el tiempo tiene la tendencia de hacernos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Y comenzamos a pensar o a creernos de que todo lo que tenemos es por esfuerzo o mérito propio. Por alguna razón, las Escrituras una y otra vez nos dicen, recuerden de dónde los he sacado. Todos nosotros tendremos un gallinero detrás de nuestra casa. Situaciones en la vida de las cuales Dios nos ha rescatado y nos ha conducido a una nueva vida. Y una tercera denuncia o advertencia que hace Dios es que abandonaron la centralidad de Dios. Versículos 15 en adelante dice, pero Jerusum engordó, dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. El abandono a Dios siempre está ligado con la idolatría. Pero no siempre la idolatría tiene que ver con estampitas, amuletos o imágenes que podamos tener. Muchas veces la idolatría se convierte en algo tan sutil y en algo tan engañoso que si nosotros perdemos la comunión, la centralidad con Dios, podemos ser engañados y podemos ser víctimas de ese pecado. En los últimos años, muchos pastores y líderes de organizaciones importantes han engordado. Corrieron detrás de megas templos, de megas ministerios, de megas proyectos, y se han olvidado de la centralidad del Evangelio que tiene que ver con servir, tiene que ver con esta idea de ayudar.
solemos decir que la iglesia es la única organización que existe para el beneficio de aquellos que todavía no son miembros. Nos hemos engordado, hemos mirado hacia adentro. Los dioses nuevos de los cuales hemos sido víctimas y victimarios han sido el ego, el deseo desmedido de una prosperidad económica, lo cual llevó a tergiversar la teología o la doctrina de la prosperidad, los celos por el éxito ajeno, programas y planes que nos dieron resultado a nosotros, pero que quisimos imponer a los demás al extremo de menoscabar lo que Dios había hecho a través de ellos, a través del tiempo. Los nuevos dioses aparecieron envueltos en miserias de nuestros corazones, que nos condujeron a socavar el testimonio y las intenciones de otros servidores, en lugar de apoyar lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Hemos pretendido construir nuestro reducto ministerial, tirando tierra sobre el producto o el desarrollo de otros, en lugar de sentarnos a los pies del Maestro y ver lo que Él tenía, y ver la estrategia y los planes que Él tenía para nosotros y para la congregación que nos ha tocado pastorear. Como resultado de todo esto, Dios trajo un castigo a su pueblo, y ese castigo fue manifestado de diversas maneras. Una de las maneras en que Dios manifestó su castigo, su enojo, es que escondió su rostro. Deuteronomio 32, 19 al 22 dice: y el Señor vio esto de que hemos perdido la centralidad del Evangelio, vio que hemos corrido detrás de otros dioses, vio que no hemos escuchado su palabra, y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces Él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijo de los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto, e incendia los fundamentos de los montes. Cuando Dios esconde su rostro o quita el brazo de su favor, entonces estamos en serios problemas. Cuando la iglesia continúa con sus actividades, pero Jesús quedó afuera, estamos en serios problemas. David, luego de su pecado de soberbia por haber censado el pueblo, él prefirió el castigo de Dios antes que Dios quitara su favor de él. El texto dice que el pueblo de Dios sería corregido o disciplinado por otro pueblo, un pueblo insensato, es decir, un pueblo que no es pueblo de Dios. Miro a mi alrededor en este tiempo y me pregunto, ¿no será que Dios ha entregado a su iglesia para que fuera zarandeada y sacudida un poco, para que quedaran expuestos los que realmente han sido de Él, y que quedaran en evidencia a aquellos que simplemente han coqueteado con el Evangelio?
La segunda cosa que vemos como consecuencia de ese enojo es que Dios castigó a su pueblo. Versículos 23 al 25 nos dice: amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga, y destrucción amarga, dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpiente que se arrastran en el polvo. Afuera traerá duelo la espada, y dentro el terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Miramos las noticias en estos días y no hay más que malas noticias o malos pronósticos. El COVID-19 dejará para siempre secuelas. Niños que están creciendo aislados de sus seres queridos. El 2020 será recordado en los próximos años como algo trágico, como algo que dejó marcado nuestras vidas. Pero sigo mirando las noticias y veo que el dengue en el norte argentino está haciendo o causando más daño que el COVID-19 en nuestro país. Varios países de África, Paraguay, el noroeste argentino, en estos días están siendo invadidos por inmensos enjambres de langostas que se comen todo a su paso, poniendo en riesgo el equilibrio alimenticio. Terremotos sacudiendo diferentes partes del mundo. Una economía mundial colapsada y el traspaso feroz de los capitales a unos pocos, mientras que la gran mayoría se sumergen en la pobreza y en la indigencia. La muerte ha visitado a millones a lo largo y a lo ancho de este planeta. La economía no volverá a ser la misma. Los billetes irán desapareciendo y todo será bancarizado. Y pronto surgirán, o mejor dicho, habrá un auge porque ya surgieron las monedas electrónicas, la criptomoneda. Pero en medio de todo esto, es bueno que nos recordemos que Dios tuvo misericordia de su pueblo. Los versículos 36 al 34 nos dicen: yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea cosa que entendieran mal sus adversarios, no sea que entendieran mal, no sea que dijeran: nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? En verdad, su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Porque la vid de ellos
es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Si bien es cierto que Dios está molesto, enojado con su pueblo, al extremo de que todos los números los tenemos nosotros para ser exterminados, para ganarnos el sorteo de la exterminación. Pero también es cierto que sus misericordias se renuevan todas las mañanas para con nosotros y cada día es una nueva oportunidad para volver a empezar. Por amor a nosotros y por amor a sí mismo, Dios dispuso un final para su castigo. Y también dispuso un final o un castigo para aquellos que quisieron tomar ventajas del pueblo de Dios, que se ensañaron en contra de su iglesia, que menospreciaron a sus siervos y que intentaron devastar sus economías. Hay planes maléficos de un cierto sector de la humanidad que quiere hacer desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra, porque les molesta lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia piensa, los valores y los fundamentos de la familia. Pero los días del enemigo están contados. Sus sonrisas serán borradas. El discernimiento le será cegado y el veneno de su vino contaminado volverá a ellos. ¿Por qué? Porque intentaron dañar a su esposa, a la esposa del Cordero, porque intentaron dañar y se metieron con la amada de nuestro Redentor. Tengamos nuestros ojos y nuestros oídos bien abiertos en los próximos meses, porque veremos y escucharemos cosas que nunca antes nos hubiésemos imaginado. Los próximos versículos del Cántico de Moisés son una descripción de lo que Dios hará en su intervención. Y no es nada bueno lo que nos dice. Pero hay 3 versículos que son un cántico del triunfo de Dios sobre el mal. Estos versículos son un grito de esperanza para la verdadera iglesia, para todos aquellos que nacieron de nuevo. Nosotros, a diferencia de aquellos que no creen en Dios, sabemos el final de la historia. Y sabemos que el último capítulo de la historia no es un capítulo de derrota, no es un capítulo de muerte, de desaparición de la iglesia. Es el capítulo final de la historia en donde la iglesia, donde Jesús triunfa sobre el mal. Y vos y yo podemos ser parte de eso. Vos y yo, si tenemos reserva de aceite, podemos participar de ese banquete de gloria. Deuteronomio 32, 35, 36 y 43 nos dicen: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo y a sus siervos, y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, mi siervo, ni libre. Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Estamos viviendo en los albores del desenlace final de la historia y Dios nos llama a profundizar nuestra relación con Él. Los hijos de Coré eternizaron una de sus frases allí en el Salmo 42 cuando clamaron diciendo:
Un abismo llama a otro abismo en el rugir de sus cascadas. Lo profundo llama a lo profundo. Si bien Jonathan Edwards utilizó este capítulo o parte de este capítulo para hacer un llamado al arrepentimiento de los pecadores, el Señor en esta ocasión nos hace un llamado a los que han gustado del Evangelio, pero que por diferentes razones se han alejado del redil. Pero también nos hace un llamado a nosotros, a los que hemos perseverado, a aquellos que se han mantenido fieles, a que levantemos nuestras cabezas, porque nuestra salvación viene pronto. Aunque el esposo se tarde un poco y el cansancio nos doblegue o nos adormezca, asegurémonos en este tiempo de tener reserva de aceite necesaria para que cuando Él venga podamos participar de ese banquete eterno. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por esta palabra de advertencia. Gracias porque tú nos muestras en esta porción de tu palabra que el capítulo final de la historia es un capítulo de victoria. La victoria tuya, la victoria de tus hijos, de tus siervos, de tu iglesia. Y Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta hora para clamar por aquellos que gustaron del Evangelio, por aquellos que un día probaron, pero que hoy están alejados, para clamar por aquellos que están coqueteando con el Evangelio, que están un día adentro y otro día afuera, con aquellos que les gustan las cosas de Dios, pero también les gustan las cosas del mundo. Padre, oramos para que este sea un tiempo de definiciones. Señor, entendemos que tú estás sacudiendo a tu iglesia. Entendemos que tú estás zarandeando a tu iglesia. Oramos para que la fe de ninguno fallezca, para que la fe de ninguno decaiga en este tiempo, sino que seamos fortalecidos en nuestro espíritu por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias por la victoria. Oramos para que esta porción de tu palabra, para que este mensaje corra por las redes sociales y pueda llegar a miles de corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice.